6 años después de mi divorcio, me encontré con Gu Lingchen en el centro de maternidad. Él había ido a pagar la factura de su esposa, mientras que yo era la asesora de ventas que se encargaba de la recepción. Intercambiamos algunas palabras de cortesía, sin mucho entusiasmo. Él parecía dudar en hablar, pero finalmente logró decir: «Si alguna vez te encuentras en dificultades, mi número no ha cambiado». Le respondí con frialdad: «No es necesario. Estoy perfectamente bien». Después de pagar la cuenta, de repente me preguntó: «Tao Nian, ¿todavía me odias?». Sonreí sin responder. Ya no lo amaba, ni tenía tiempo para guardarle rencor. La sala de recepción estaba limpia y tranquila, con un ligero aroma a loción para bebés flotando en el aire. Al ver que yo no decía nada, él explicó instintivamente: «Ella insistió en quedarse en este centro de cuidados posparto. No sabía que trabajabas aquí». Se trataba de un importante negocio que un colega había conseguido por internet, una suite de lujo que costaba millones. La clienta dijo que su esposo pasaría por aquí para firmar el contrato y pagar la factura. Nunca imaginé que sería Gu Lingchen. Me reí y respondí con un toque de autobombo: «Al fin y al cabo, somos la mejor cadena de la ciudad». Recogí el contrato y le pedí a un compañero que le entregara una bolsa con todo lo necesario para el hospital. Cuando su colega se lo entregó, le hizo un cumplido cortés: «Señor Gu, ¿está usted realmente dedicado a su esposa? Ni siquiera esa celebridad se permitiría el lujo de reservar nuestra suite de lujo para su pareja». Gu Lingchen me miró y se dio cuenta de que estaba ocupado respondiendo a los mensajes de los clientes. Entonces anunció que se marchaba. Como de costumbre, lo acompañé hasta el vestíbulo del ascensor. Echó un vistazo a su reloj de pulsera de $1 millón. «Debe de ser casi la hora de salir», comentó. «¿Te acompaño a la salida?». Rechacé educadamente su oferta, pulsé el botón del ascensor por él, luego me di la vuelta y me alejé. Tao Nian me llamó de nuevo. Me di la vuelta confundida y nuestras miradas se cruzaron justo cuando su celular sonó de repente. Él frunció el ceño mientras contestaba y yo me di la vuelta para seguir caminando. De la llamada telefónica detrás de mí llegó el débil y familiar sonido de la voz coqueta de una mujer. De repente me di cuenta de que hacía 6 años que me había divorciado de Gu Lingchen. Mi compañera de trabajo estaba ingresando los datos de un cliente en la computadora mientras murmuraba para sí misma: «Ah, casarse bien realmente marca la diferencia. La esposa del señor Gu es toda una socialité, ¿no? Sus redes sociales no muestran más que bolsos de diseñador y joyas de lujo, y constantemente sale a comer, beber y de fiesta». Lo vi todo en sus publicaciones. Su esposo parece ser el presidente del grupo Linda. Al momento siguiente, ella pronunció un inexplicable «¿Eh?». Seguí el sonido y miré hacia allí. «¿Qué pasa?», preguntó con tono desconcertado y sorprendido. «Hermana Tao, ¿también se hospedó en nuestra suite de lujo hace 6 años? ¿Cómo es que el nombre y el número de teléfono que aparecen en la columna esposo son idénticos a los del señor Gu de hace un momento?», añadió con cautela. «¿Y por qué aparece embarazo con un recuento de embarazos de 0? Me acerqué a la pantalla de la computadora y estudié los registros hospitalarios de años anteriores. Habían pasado 6 años desde aquel periodo agonizante, una época de dolor insoportable que ahora por fin se había asentado en lo más profundo de mi corazón. Mi voz era tranquila y serena cuando dije: «Era mi exmarido. Hace 6 años pasé aquí un periodo de confinamiento vacío. Me eché la mochila al hombro y salí del trabajo dejándola mirando con asombro. Cuando conocí a Gu Lingchen, estaba pasando por el periodo más sombrío de su vida. Su padre había fallecido, su madre lo había abandonado para volver a casarse, y lo enviaron a vivir con su tía. Su tío lo obligaba a vivir en una choza improvisada construida con paja, y lo trataba como a un perro. A menudo lo veía acurrucado en esa choza destartalada, comiendo sobras frías. No podía soportar verlo. Arrastré a mis padres varias veces para hablar con ellos, pero su tía y su tío eran arrogantes. «Le estamos haciendo un favor al darle de comer», decían. «Si no les gusta, llévenlo de vuelta y críenlo ustedes mismos». En ese momento era joven y no entendía el significado oculto de lo que decía la gente, así que lo llevé sinceramente a mi casa. Gu Lingchen era tan considerado que daba pena. Habló con mis papás con mucho cuidado. «Tío y tía, como muy poco, puedo hacer cualquier tipo de trabajo y puedo dormir en el piso». Mis padres cedieron y, a partir de entonces, le proporcionaron refugio contra las inclemencias del tiempo. A partir de entonces, fuimos juntos a la escuela y jugamos juntos, pasando de ser amigos de la infancia a enamorados en ciernes, y naturalmente nos convertimos en pareja. Mis papás estaban muy contentos con el resultado. Incluso bromeaban diciéndome entre risas que me había elegido un esposo que parecía un niño.
Más tarde nos casamos. Aunque no hubo ceremonia nupcial, ambos nos sentíamos felices. El día que registramos nuestro matrimonio, él me dijo entre lágrimas que yo le había dado un hogar y que él me daría toda su vida. Sin embargo, su vida resultó ser muy breve, ya que solo duró 5 cortos años. Después de casarse, se dedicó por completo a su carrera y rápidamente se hizo un nombre en el mundo de los negocios. El día de la gira de presentación de la oferta pública inicial de su empresa, llevé a mis padres y a mi hermano menor a verlo. Durante el trayecto, me llamó nervioso y me pidió que le llevara unos documentos importantes de inmediato. Di media vuelta con el coche y regresé. Durante todo el trayecto, Gu Lingchen no dejó de llamarme para animarme, y mi velocidad aumentó gradualmente sin que me diera cuenta. Cuando un coche se cruzó de repente delante de mí, no pude frenar a tiempo. Ese horrible accidente automovilístico acabó con la vida de mis padres al instante. Mi hermano me protegió con su cuerpo durante el impacto y, aunque yo sobreviví, él sufrió graves daños cerebrales y ahora se encuentra en estado vegetativo. En una sola noche perdí a todos mis seres queridos. En la puerta del quirófano, lloré con tanta angustia que me desgarró el corazón, mientras Gu Lingchen, con los ojos enrojecidos, me abrazaba con fuerza. Lloraba mientras me pedía perdón una y otra vez, con la voz ronca. Nian Nian, me decía, todavía me tienes a mí. Todavía me tienes a mí. A partir de entonces, Gu Lingchen se hizo cargo de los exorbitantes gastos médicos anuales de mi hermano, mientras yo dedicaba cada gramo de mi ser a cuidarlo. Anhelaba con todas mis fuerzas que despertara, pero otra pesadilla se abatió sobre nosotros sin previo aviso. Incluso ahora, cuando recuerdo ese día, todavía me parece completamente normal, pero desató una gran convulsión en mi vida. Mi hermano menor tenía una novia en la universidad llamada Zhou Nini. Le había oído hablar de ella, aunque nunca había tenido la oportunidad de conocerla. Al enterarse de la noticia, fue a visitarlo al hospital. La chica era joven y guapa, pero lloraba desconsoladamente junto a su cama. Al principio, le agradecía su lealtad y afecto, y la animaba a seguir adelante, a dejar de esperar. Pero ella no se rendía, seguía viniendo a menudo. A veces, cuando tenía que volver al campus, le pedía a Gu Lingchen que la acompañara en mi nombre. Al principio suspiró con impaciencia. Esta chica debía de estar hecha de agua, sin duda podía llorar. Pero entonces la situación dio un giro inexplicable y empezó a elogiarme a Zhou Nini. Cada vez que la acompañaba de regreso, ella lloraba todo el camino hasta la escuela. La verdad es que daba bastante pena, una chica devota, aunque era una lástima. Rara vez elogiaba a nadie, así que hablar de ella en esos términos era una clara señal de admiración. En ese momento, mi mente estaba completamente ocupada con mi hermano. Apenas tenía la presencia de ánimo para reflexionar sobre sus peculiaridades. Poco a poco, las visitas de Zhou Nini fueron cada vez menos frecuentes, pero no le encontré nada extraño a ello. Al fin y al cabo, cada uno tiene su propia vida que vivir, y todos debemos seguir adelante. Me alegré de que hubiera seguido mi consejo, pero ese día, cuando regresé a casa para recoger algo, al abrir la puerta del dormitorio principal, allí estaba esa chica que llevaba tanto tiempo ausente, en los brazos de mi esposo. Me abalancé hacia adelante como una loca, con la mano levantada lista para golpearle la cara, pero Gu Lingchen me empujó y caí tambaleando hacia atrás. Tao Nian, te lo advierto, no te atrevas a ponerle la mano encima. La mujer, con el rostro bañado en lágrimas, se recostó contra su pecho. Hermana, lo siento mucho, todo es culpa mía. Nunca imaginé que acabaría así. Al principio, Ah Chen solo me consolaba cuando estaba triste, pero luego nos enamoramos perdidamente. Hermana, Zhou Heng se convirtió en esto para salvarte. Si de verdad quieres compensarme, ¿por qué no nos concedes a Ling Chen y a mí nuestro deseo? Gu Lingchen la abrazó con ternura y, con voz fría, se dirigió a mí. Tao Nian, no puedes culparla. Todo este tiempo tus pensamientos han estado consumidos por tu hermano. ¿Alguna vez has pensado en mí, tu esposo? Yo también necesito compañía, necesito a alguien que me cuide. Mis uñas se clavaban profundamente en mis palmas, pero por mucho que apretara, no conseguía aliviar el dolor punzante que sentía en el pecho. En ese momento, por fin me di cuenta. Ella había encontrado una salida a través de un nuevo romance, una aventura con mi esposo, y su compasión por las lágrimas de ella. Eso fue solo el principio. Solo más tarde comencé a examinar las imágenes de la cámara del tablero de su auto, solo para descubrir que, durante varios días consecutivos, las grabaciones estaban saturadas de esos insoportables y explícitos sonidos de jadeos. Su voz ronca la persuadía. ¿Por quién estás derramando estas lágrimas ahora? La mujer ya no podía contener sus sollozos. Tú, eres tú, ¿verdad? ¿Quién soy yo entonces?
Aro. El sonido del roce de la tela se hizo cada vez más intenso. Finalmente, ella se derrumbó y suplicó clemencia. Gu Lingchen, tú eres Gu Lingchen, te odiaba tanto en aquel entonces. Mi mente estaba consumida por un solo pensamiento: haría que esa pareja de sinvergüenzas pagaran. Extraje la grabación de audio de la cámara del tablero, la compilé en un video y la publiqué en línea, etiquetando tanto a su escuela como a la cuenta oficial de su empresa, nombrándolos y avergonzándolos públicamente, pero subestimé las capacidades de Gu Lingchen. Movilizó rápidamente al Departamento de Relaciones Públicas y, en poco tiempo, mi video desapareció sin dejar rastro. Gu Lingchen puso una declaración delante de mí con expresión fría. Estos son los gastos médicos anuales de tu hermano, los mejores hospitales, los médicos más distinguidos, los medicamentos importados de mayor calidad. He estado manteniendo a tu hermano con un costo de millones cada año. Si persistes en este comportamiento, no me culpes por suspender estos fondos. Sus palabras me dejaron completamente sin aliento. En nuestra juventud, cuando otros acosaban a Gu Lingchen, burlándose de él por no tener madre a pesar de haber nacido de una, mi hermano y yo nos lanzábamos una y otra vez a la refriega, dejándolos llenos de moretones. En aquel entonces me dijo: Nian, tu hermano es mi hermano. Seremos familia para toda la vida. Me reí, porque los corazones humanos son volubles y no tengo dónde razonar. Él se aprovechó de mi punto débil para obligarme a obedecer, sin dejarme otra opción que tragarme todo. Sin embargo, nunca imaginé que el aliento que contuve se convertiría más tarde en la sentencia de muerte de mi hermano. Volví a ver a Zhou Nini en la habitación del hospital de mi hermano. Ese día, cuando me acerqué a la puerta de la sala, la vi llorando amargamente junto a la cama del hospital. Zhou Heng, lo siento mucho, me he enamorado profundamente de tu cuñado. Si pudieras despertar, ¿le pedirías a tu hermana que nos diera su bendición? Ten la seguridad de que, aunque tu hermana se divorcie y yo me convierta en la señora Gu, me aseguraré de que Lingchen siga cubriendo tus gastos médicos. Entré furioso en la sala y la saqué a rastras por el brazo. Fuera de aquí, le grité. ¿Quién te ha dado permiso para venir? Ella se negaba obstinadamente a ceder, así que reuní todas mis fuerzas para darle una fuerte bofetada en la cara. Mientras forcejeábamos, de repente me empujó con fuerza contra la pared. Solo cuando llegó el personal médico lograron separarnos. De repente, un dolor agudo y punzante me atravesó el abdomen. Más tarde, las pruebas revelaron que estaba embarazada de 4 meses. Ese choque me había costado el bebé. Sin embargo, Gu Lingchen me dijo en voz baja: sin esta niña, tendrás otra. Pero Nini ha sido golpeada por ti hasta quedarse sorda de un oído y tendrá que llevar un audífono el resto de su vida. Al oír sus palabras, me reí hasta que las lágrimas me corrían por la cara. Quizás para compensarme, Gu Lingchen gastó una fortuna en la suite de lujo de este exclusivo centro de cuidados posparto. Pasé 42 días allí, en un periodo de reposo total. Él me visitaba de vez en cuando, pero yo no le hacía caso. Al cabo de un tiempo, dejó de hacer el ridículo y empezó a pasearse abiertamente con Zhou Nini. Pasé cada día aturdida. Esos 42 días se me hicieron eternos. El día que me dieron el alta del posparto, corrí directamente al hospital para ver a mi hermano, solo para que me dijeran que había fallecido el mismo día de mi altercado con Zhou Nini. Gu Lingchen había ocultado la noticia desde el principio. Fue como si me hubieran arrancado la última pizca de vida. Me derrumbé por completo. Lo cuidé con sumo cuidado, esperando constantemente que despertara. Por fin, el médico me dijo que mi hermano daba señales de recuperar la conciencia. Por ese día, habría renunciado a todo. Sin embargo, las palabras de Zhou Nini lo llevaron a la muerte. Encontré a Zhou Nini en un estado de frenesí. La agarré del cabello y le golpeé la cabeza contra la pared. En ese momento, si Gu Lingchen no me hubiera sujetado desesperadamente, le habría hecho pagar con su vida. Esta vez, Gu Lingchen simplemente me presentó un acuerdo de divorcio. Años de afecto se redujeron a ese documento, dejándome con nada más que un modesto departamento y $500,000 en efectivo. Ese departamento fue la primera vivienda conyugal que habíamos comprado juntos. Cuando protesté, él comentó fríamente: Nini me convenció de darte esto por consideración hacia tu hermano. De lo contrario, después de lo que le hiciste, habría tenido formas de despojarte de todo. Al poco tiempo, él y Zhou Nini celebraron una lujosa boda. Todo lo que a mí me había negado, se lo dio a ella en abundancia. Al salir del club, justo cuando estaba a punto de llamar al conductor, levanté la vista y vi un Maybach negro aparcado ostentosamente en la entrada. Un hombre estaba apoyado contra el coche,
con la ceniza cayendo del cigarrillo entre sus dedos. Parecía llevar esperando un rato. Al oír pasos que se acercaban, Gu Lingchen giró la cabeza hacia mí. Al momento siguiente, se enderezó, apagó el cigarrillo y caminó hacia mí. Fruncí el ceño. ¿Aún no te has ido? Él asintió levemente con la cabeza, con la mirada fija en mí. Tao Nian, te he estado esperando. Sube al coche. Voy en tu misma dirección. De camino, al ver la confusión en mis ojos, me preguntó con delicadeza, ¿no vas a volver a nuestro antiguo departamento? Negué con la cabeza. No voy a volver allí. Vendí ese lugar hace mucho tiempo. Su expresión se quedó en blanco por un momento antes de volver a hablar. Sube primero al coche, hablaremos en él. Al ver que yo seguía sin moverme, su sonrisa adquirió un tono amargo. Tao Nian, no seas así. Piensa que solo es un viejo amigo que te lleva en coche. Un coche salió por detrás, con el paso bloqueado por el Maybach. El conductor tocaba el claxon sin parar, con la cabeza asomada por la ventanilla, lanzando insultos. No tuve más remedio que subir y sentarme en el asiento trasero. Yo mismo le di la dirección. Binhai N, Vero 1. Se quedó quieto. ¿Vives ahí? Binhai no. 1 es la urbanización de villas más cara de la ciudad. Antes de que pudiera responder directamente, él se encargó de interpretar la situación. Olvídate de la naturaleza de tu trabajo. Vas a reunirte con un cliente, ¿verdad? No me apetecía dar explicaciones, así que simplemente asentí con la cabeza. Durante la hora pico de la tarde, las calles estaban congestionadas y el tráfico avanzaba lentamente. Con las ventanas bien cerradas, el espacio reducido estaba inquietantemente silencioso. Gu Lingchen me miró por el espejo retrovisor delantero, con un tono de voz teñido de cautela. ¿Cómo se te ocurrió trabajar aquí? Este centro de maternidad guarda mis recuerdos más desesperantes. Él debió de pensar que lo evitaría como a una plaga, pero yo no tenía ningún interés en ser sincera con él. Me limité a darle respuestas superficiales. Solo es trabajo, cualquier lugar me vale. Recuerdo que no te gustaba tratar con la gente. Si no te sientes cómoda, puedo buscarte un puesto menos exigente. No es necesario. Estoy bastante acostumbrada a esto. Al llegar a nuestro destino, estaba a punto de bajar del vehículo, cuando de repente me agarraron del brazo. Antes de que pudiera reaccionar, me pusieron una tarjeta bancaria en la mano. Levanté la vista, confundida, y me encontré con la mirada compleja y sombría de Gu Lingchen. Apretó los labios y dijo, sé que ese departamento no se vendería por mucho dinero. Si necesitas fondos urgentemente, esta tarjeta debería ser suficiente. Si no es suficiente, te transferiré más. De repente, me sentí inexplicablemente divertida. Cuando nos divorciamos, él nunca pensó en si yo podría estar necesitando dinero desesperadamente. Ahora, precisamente ahora, ha empezado a pensar en mí. Volví a colocar la tarjeta en el reposabrazos central y la aparté suavemente. No hace falta, le dije, llévatela. Si me la hubiera dado entonces, la habría aceptado sin dudarlo. Al fin y al cabo, era mía por derecho. Pero ahora, con la que tengo en casa siendo tan mezquina, no me atreví a cogerla. Para mi sorpresa, Zhou Nini vino a visitarme al día siguiente. La mujer iba impecablemente maquillada, con un vestido negro de Chanel que caía con elegancia sobre su barriguita, irradiando un aire de refinado lujo. ¿Dónde estaba el rastro de aquella estudiante universitaria que antes era tan ingenua? Se acercó a mí con la mano apoyada en su vientre hinchado. Vengo a pedir que me devuelvan el dinero, dijo. He cambiado de opinión. No deseo alojarme en su establecimiento. Le pregunté con calma y profesionalidad. ¿Hay algún problema? Ella resopló con desdén. ¿Qué otra cosa podría ser? No sabía que trabajabas aquí antes, pero ahora que lo sé, es mejor que mantengamos las distancias. No me sentiría cómoda dejando a mi hijo en un centro de maternidad en el que tú trabajas. ¿Y si decidieras vengarte deliberadamente? Después de que el gerente de la tienda se acercara para entender la situación e intentara convencerla de que se quedara, Zhou Nini me señaló y dijo, no hace falta que me devuelvan el dinero, solo despídanla. Al poco tiempo, el hombre que estaba detrás de mí entró apresuradamente. Gu Lingchen entró en la habitación, me saludó con un gesto de la cabeza y luego agarró a Zhou Nini de la mano y la llevó hacia la puerta. Vas a venir conmigo, le dijo. El sonido de Zhou Nini y Gu Lingchen discutiendo llegaba desde el vestíbulo del ascensor. No me importa en qué centro de cuidados posparto acabemos, no me voy a quedar en este. ¿Has olvidado cómo me golpeó entonces? ¿Cómo podría confiar en ella para que cuidara de mi hijo en su centro de cuidados posparto? ¿Quién sabe si podría vengarse deliberadamente y desquitarse con mi bebé? ¿Y si le pasara algo al niño? Gu Lingchen se burló con frialdad. ¿Por qué no me cuentas cómo conseguiste deshacerte de su hijo en aquel entonces? Gu Lingchen, ¿por qué siempre la defiendes?
Ayer noté que algo te pasaba. Llegaste a casa después de verla y desde entonces estás completamente distraído. Y lo que es más, para reservar una plaza en un centro de maternidad, solo hay que pagar un depósito. Sin embargo, aquí estás, completamente enamorado después de conocerla, pagando 1.000.000 de yuanes por adelantado solo para aumentar sus cifras de ventas. La voz de Gu Lingchen se volvió cada vez más impaciente. Zhou Nini, ¿vas a parar alguna vez? Si no quieres quedarte aquí, vuelve a casa a descansar. Tampoco tienes que devolver el 1.000.000, lo consideraré una compensación pagada directamente a Tao Nian. Después de todo, es lo que le debo. Gu Lingchen, tú y yo nos divorciamos hace mucho tiempo. No olvides que ahora soy la señora Gu. En todos estos años contigo, ¿alguna vez he significado algo para ti? La mujer finalmente se derrumbó por completo, sus emociones reprimidas estallaron como una presa y lloró desconsoladamente. Sin embargo, Gu Lingchen permaneció totalmente indiferente, observando su histeria con fría indiferencia. Por miedo a despertar al niño, intercambié unas palabras con el gerente de la tienda antes de salir temprano y dirigirme hacia el vestíbulo del ascensor. Al verme aparecer, Gu Lingchen se sonrojó avergonzado. Mis disculpas, dijo. Niji ha estado bastante inestable emocionalmente durante su embarazo. Ding dong. Las puertas del elevador se abrieron. Al entrar, dije, ya he renunciado. Me iré en cuanto haya terminado este mes. Al oír esto, Zhou Nini finalmente dejó de llorar. Los dos se apresuraron a entrar en el ascensor y bajaron las escaleras conmigo. En la puerta principal, Gu Lingchen de repente me llamó. Tao Nian, ¿te hemos estado afectando? ¿Te ayudo a encontrar otro trabajo? Ven a mi empresa. Antes de que pudiera terminar de hablar, Zhou Nini ya se había acercado corriendo y se había enganchado cariñosamente del brazo de Gu Lingchen. La misma mujer que hacía unos momentos lloraba desconsoladamente en el ascensor, ahora se había secado las lágrimas y mostraba un rostro completamente diferente. Con una sonrisa radiante dijo, cariño, sería muy incómodo que la hermana Tao trabajara en tu empresa. Tu personal estaría cotilleando al respecto. En lugar de la hermana Tao, ¿por qué no dejas que yo te busque un trabajo? Después de todo, renunciaste por mi culpa. Conozco a un viejo amigo de la universidad cuya empresa está contratando personal en este momento. Sería perfecto si pudiera ponerte en contacto con él. Además, este amigo mío se ha divorciado recientemente de su esposa. Como tú también estás soltera, hermana Tao, quién sabe. Quizás ustedes dos se lleven bien y se conviertan en pareja. Escuché sus palabras, sonriendo con indiferencia como si no hubiera oído nada. En cambio, Gu Lingchen retiró el brazo sin mostrar ninguna expresión. Zhou Nini, tu superior se divorció porque fue infiel, ¿no lo has olvidado? Presentar a una persona así a Tao Nian. En ese momento, me sentí como si me hubieran golpeado con el remate de un chiste completamente ridículo. Y finalmente no pude evitar reírme a carcajadas. Qué olvidadizos podemos ser los humanos. Había olvidado que se había divorciado de su esposa después de engañarla, ¿no? Apenas había logrado soltar 2 risitas cuando una mano ancha me rodeó la cintura. Una voz profunda y magnética murmuró sobre mí. Querida, ¿de qué te ríes? Levanté la vista y vi el rostro cansado y cubierto de polvo del hombre. Sonreí levemente, rodeé su brazo con el mío y exclamé sorprendida. Pero dijiste que volverías mañana en avión. Me besó en la frente. Terminó temprano en el trabajo y se apresuró a volver. ¿No nos vas a presentar? Fue entonces cuando finalmente recobré el sentido común y dirigí mi mirada hacia las 2 personas que estaban frente a mí en un silencio atónito. Se me había olvidado presentaros. Este es mi esposo, Pei Lang. Ellos son. Hice una pausa, aún sopesando mis palabras. Mi exesposo y su amante. ¿Cómo demonios se supone que debía presentarlos? Antes de que pudiera siquiera pensar en un pretexto para la presentación, Gu Lingchen me miró fijamente con una mirada compleja. Tao Nian, tu esposo es el señor Pei. ¿Cuándo se casaron? La mirada de Zhou Nini evaluó a Pei Lang, con los ojos aún brillantes de incredulidad. El rostro de Pei Lang irradiaba ahora una confianza segura. Extendió la mano a Gu Lingchen con una elegancia sin pretensiones, aunque su tono resumaba sarcasmo. ¿Cuánto tiempo sin vernos?, dijo. Señor Gu Lingchen extendió la mano cortésmente. Señor Pei, admiro su reputación desde hace mucho tiempo. Antes de que sus manos pudieran encontrarse, Pei Lang retiró deliberadamente la suya. La sospecha de que se trataba de una trampa era simplemente demasiado fuerte. La mirada de Zhou Nini no dejaba de desplazarse entre el Bentley que esperaba cerca y el exquisito traje a medida de Pei Lang. Sabía exactamente lo que estaba pensando,
¿Cómo podía yo, viviendo en tal opulencia, conformarme con ganar un salario tan modesto en este centro de maternidad? Sus ojos rebosaban confusión y duda, pero ante la imponente presencia de Pei Lang, no se atrevía a expresar sus preguntas abiertamente. Después de despedirnos, Pei Lang me rodeó los hombros con el brazo y me guió hacia el Bentley que estaba estacionado cerca. El chofer llevaba un rato esperando junto al coche. Al vernos acercarnos, abrió rápidamente la puerta trasera. El coche se alejó, dejando atrás a aquellas dos figuras. Pei Lang me tomó de la mano, una palma masculina, ancha y fuerte, que rodeaba fácilmente la mía. Su calidez se me contagió, transmitiéndome un poder calmante, igual que había hecho antes. Cuando me había sacado de las profundidades del infierno, conocí a Pei Lang en el hospital privado donde mi hermano estuvo ingresado antes de fallecer. Su madre había estado ingresada en la habitación contigua a la de mi hermano, y él la visitaba con frecuencia. A través de esas visitas, poco a poco fuimos conociéndonos. Después de salir del confinamiento, recibí la noticia del fallecimiento de mi hermano. En el hospital lloré hasta desmayarme. Fue Pei Lang quien me atrapó, estabilizando mis emociones repetidamente destrozadas. Después del divorcio, a menudo había pensado en acabar con todo. ¿Qué podía haber en este mundo que mereciera la pena y me hiciera seguir aferrándome a él? Habiendo perdido a mi familia, traicionado por mi amada, afligido por la pérdida de mi hijo, veo a la gente caminando en parejas por la carretera, charlando y riendo alegremente. Sin embargo, yo estoy solo bajo la luz del sol, incapaz de ver el camino que tengo por delante. Durante mucho tiempo, se quedó a mi lado como inquieto. Solo más tarde supe que la señora Pei Lang había fallecido 5 años antes y que él también había pasado por días muy dolorosos. Como una vez se había visto sorprendido por la lluvia, pensó en ofrecerme un paraguas. Su devoción era tan profunda como el mar, algo que Gu Lingchen nunca podría igualar. Él soportó 5 años de soledad por el bien de su esposa, mientras que mi matrimonio con Gu Lingchen solo duró 5 años. Poco a poco, bajo su guía, comencé a recuperarme y nos convertimos en amigos íntimos que podían hablar de cualquier tema. El día que me pidió matrimonio, vimos una película juntos. Había una voz en off que decía: algunos matrimonios terminan porque una de las personas se marcha, otros porque la pareja ya no comparte el mismo corazón. ¿Qué tipo de final? Es realmente terrible. ¿Estar muerto pero seguir vivo, o estar vivo pero estar muerto? En aquel momento, suspiré y le pregunté: ¿quién de los dos crees que está peor? Pei Lang sonrió y me tendió la mano. En su palma brillaba un anillo de diamantes. Me miró fijamente y dijo: el que no se atreve a dar un paso adelante es el que más sufre. Tao Nian, ¿caminamos juntos hacia adelante? De hecho, quienes permanecen atrapados en el pasado son los que más sufren, aferrándose a su dolor pero temerosos de adentrarse en un mundo completamente nuevo. Puesto que las cosas han llegado a este punto, viviré con una determinación que desafía a la muerte. Me puse ese anillo y tomé su mano, caminando de la mano hacia el futuro. En aquel crudo invierno fue el profundo afecto de Pei Lang lo que me reconfortó. Un rayo de luz que atravesó la espesa oscuridad e iluminó mi sombría existencia. Nuestra vida matrimonial era maravillosamente dulce, y pronto nació nuestro primer hijo. Después de dar a luz a mi hija, me hice cargo personalmente de todos los aspectos de su cuidado, volcando todo mi amor en ella para compensar la pérdida del hijo que nunca tuve la oportunidad de conocer. Antes de darme cuenta, mi hija ya tenía edad para ir al kinder y por fin tuve tiempo para centrarme en desarrollar mi propia carrera profesional. Pei Lang no tenía ideas machistas, ni se aferraba a la anticuada creencia de que su esposa debía permanecer oculta al público. Al contrario, me animaba diciendo: eres mi esposa, eres la madre de nuestro bebé, pero, por encima de todo, debes ser tú misma. Más tarde, tras discutir con Pei Lang qué debía hacer, después de pensarlo mucho, centré mi atención en el proyecto del Centro de Cuidados Posparto. Encajaba perfectamente con la política nacional de 3 hijos y teníamos suficientes activos inmobiliarios. Pei Lang me sugirió rápidamente que comprara el centro posparto más exclusivo de la ciudad. Lo rechacé de plano y decidí pasar un tiempo de incógnito en ese mismo centro para comprender las complejidades del sector antes de elaborar un plan. Al fin y al cabo, como novato, no podía permitirme lanzarme de cabeza a posibles pérdidas. Pero nunca imaginé que me encontraría con Gu Lingchen y los demás por un golpe de suerte así. Ese día, una compañera estaba sentada a mi lado viendo vídeos cuando de repente abrió mucho los ojos y me puso el teléfono delante de las narices. Tao Ji, tienes que ver este vídeo. Esta esposa original parece ser la señora Gu.
Estaba completamente desconcertado. Al mirar mi teléfono, el video mostraba a la esposa embarazada y a la otra mujer enzarzadas en una feroz pelea. La esposa había agarrado a la otra mujer por el cabello con un tirón brutal, rasgándole la ropa con considerable fuerza. La escena era bastante intensa, pero cuando miré bien, me di cuenta de que la esposa embarazada era Zhou Nini. Le estaba tirando del pelo a la mujer y gritando: «Maldita perra, ¿cómo te atreves a enviarme algo así? ¿De verdad crees que le gustas por cómo eres? Sigue soñando. Es solo porque tu cara se parece un poco a la de su ex esposa. Sigue molestando a mi esposo y te haré pedazos». Al principio indecisa debido al embarazo de Zhou Nini, la amante la empujó bruscamente a un lado cuando Zhou Nini comenzó a rasgarle la ropa. Zhou Nini cayó pesadamente al suelo. Su rostro se puso pálido como la muerte al instante mientras se agarraba el estómago y gritaba de dolor. En el cuadro, la amante, liberada de sus grilletes, levantó la cara. De repente, ese rostro chocó con mi mirada y no pude evitar quedarme paralizado. La voz atónita de mi colega se elevó bruscamente a mi lado. «Tao, esta amante se parece mucho a ti». Poco después, Zhou Nini ingresó antes de tiempo en el centro de cuidados posparto debido a su aborto espontáneo. Los extraños giros de la vida hicieron que yo pasara 42 días sola en esta suite cara y fría después de perder a mi hijo por su culpa. Ahora las tornas habían cambiado y era ella la que estaba atrapada aquí. Sentí cierta satisfacción porque esas heridas no la habían afectado realmente. Era imposible que supiera lo que era el dolor. El contenido de la habitación quedó esparcido por todas partes en un caos absoluto después de que ella lo destrozara. Al entrar para inspeccionar los daños, hice un inventario mental de los objetos. Luego me dirigí a ella y le dije: «Señora Gu, tomaré nota de estos objetos dañados por el momento. Cuando se marche, le pediré que nos compense por estas pérdidas». Se recostó contra la cama, con la cabeza echada hacia atrás y las lágrimas corriéndole por el rostro. Tenía un aspecto completamente demacrado, la tez pálida, en marcado contraste con la joven llena de vida que había sido. De repente, la oí soltar una risa burlona, con la voz ronca, mientras decía: «Estás muy satisfecho contigo mismo, ¿verdad?». Esa amante era su secretaria, contratada personalmente por él. La primera vez que la vi, hace 6 meses, supe que Gu Lingchen se arrepentía. Si ella se hubiera quedado simplemente como su secretaria, quizá habría hecho la vista gorda. Pero desde que él volvió a salir contigo recientemente, está completamente distraído y apenas vuelve a casa. Cuando fui a su empresa a buscarlo el otro día, lo pillé infraganti con esa secretaria en su despacho. En ese momento, sus emociones se reavivaron. Ese desgraciado llevaba deliberadamente un vestido que tú solías usar. Estaba borracho y la confundió contigo. Lloró y se enfureció angustiada. Esa perra incluso me envió fotos para atormentarme. Tao Nian, todo es culpa tuya, todo esto es por tu culpa. ¿Por qué demonios tuviste que aparecer ante él otra vez? Después de escuchar esto, permanecí impasible. Un gato al que pillan robando pescado no lo hará solo una vez. Zhou Nini se aferró a una pizca de esperanza, convencida de que ella podría ser la excepción. Torcí los labios en una sonrisa irónica y le respondí: ¿de verdad crees que quería verlos a ninguno de los dos? Si no hubieras insistido en quedarte en esta suite posparto de lujo que yo ocupé en su día, nunca nos habríamos cruzado. Puedo imaginar perfectamente por qué insistió en quedarse en esta habitación. Nada más que para demostrar que ocupa un lugar mucho más importante en el corazón de Gu Lingchen que yo jamás he tenido. Mis palabras la dejaron sin habla. Abrió y cerró los labios repetidamente, pero durante un largo rato no fue capaz de articular ni una sola palabra en respuesta. Su celular, que estaba sobre la mesita de noche, emitió un solo tono. Ella giró la cabeza para mirarlo. Al instante siguiente, levantó bruscamente el teléfono y lo tiró con fuerza al piso. Rodó hasta mis pies. Instintivamente, miré la pantalla, que mostraba una prueba de embarazo con un resultado positivo. Sonreí suavemente. ¿No son estas las mismas tácticas que tú mismo empleaste en su momento? Durante los 42 días que pasé en esta misma habitación, recibí un flujo constante de fotografías de Zhou Nini, imágenes de ella abrazando a Gu Lingchen, besándolo, entrelazando sus dedos. Mi furia inicial dio paso gradualmente al entumecimiento. Nunca hubiera imaginado entonces que algún día esas flechas que me atravesaron no la perdonarían a ella tampoco. 2 días después, Gu Lingchen finalmente hizo su tardía aparición en el centro de maternidad. Apenas había entrado en la habitación cuando estalló una fuerte discusión en su interior. Finalmente, el hombre escupió con absoluto desprecio: «Si insistes en deshonrarte así, entonces no te molestes en seguir siendo la señora Gu».
La pasión se había desvanecido y su repentino cambio de actitud reflejaba la crueldad que me había mostrado hacía tantos años. Sin embargo, los sollozos angustiados que resonaban en la habitación superaban incluso mis propios lamentos de aquella época. Se marchó enfadado con expresión hosca, justo cuando mi colega y yo estábamos haciendo el traspaso de funciones. Nuestras miradas se cruzaron por casualidad y yo aparté la vista. Después de informar meticulosamente a mi colega sobre todos los detalles, me dirigí hacia el vestíbulo del ascensor y me encontré con Gu Lingchen todavía allí. No había pulsado el botón del ascensor, me estaba esperando. Me acerqué, levanté la mano para pulsar el botón de bajar, pero él me agarró de la muñeca. Tao Nian, he cambiado de opinión. Dijo que Zhou Nini se entrometía en su vida como una loca, prohibiéndole tener contacto excesivo con otras mujeres. No permitía que ninguna otra mujer subiera a su coche. Sus secretarias y asistentes tenían que ser hombres. Incluso el personal doméstico y los limpiadores eran seleccionados personalmente por ella, asegurándose de que ninguna mujer joven pudiera hacerse un hueco. Si él desafiaba sus deseos, ella lo perseguía sin descanso hasta la oficina y montaba una escena. Zhou Nini se cree superior a mí, creyendo que al bloquear todas las vías de interacción de Gu Lingchen con las mujeres, puede evitar problemas futuros. A diferencia de lo que me pasó a mí en su momento, ella se aprovechó de su vulnerabilidad, Dacia aprovechó de su vulnerabilidad. Y él suspiró con impotencia, diciendo que cuando se conocieron ella no era así. Se preguntó cuándo exactamente había cambiado. Parecía realmente inconsciente del origen. Su voz era baja y ronca, cargada de cansancio y agotamiento. Las emociones se agitaban en sus ojos, y la sonrisa en la comisura de sus labios era amarga. ¿No te lo dije? A decir verdad, lo he lamentado durante años. Zhou Nini y yo habíamos llegado al final del camino hacía mucho tiempo. Lo de la secretaria no fue más que un accidente. Esa noche había bebido demasiado. Yo me aseguraré de que aborte al bebé. Fruncí ligeramente el ceño y aparté rápidamente su mano, como si temiera contagiarme de alguna suciedad. Mi tono denotaba cierta impaciencia. Esto es entre ustedes dos. No deberían contarme tanto. Me apresuré a entrar en el ascensor recién abierto, y no pude evitar recordar la escena en la que yacían en la cama que yo les había preparado. En aquel momento se aferraban el uno al otro, declarando que no podían evitarlo, gritando consignas de amor verdadero y exigiendo mi bendición. Sin embargo, después de 6 años, todo se reduce a poco más que esto. Esa relación que en su día fue apasionada se ha desvanecido por completo dentro del matrimonio. Probablemente, durante el resto de sus días, simplemente se cansarán de la compañía del otro, sin más que un tormento mutuo. Lo que sucedió después me lo contaron mis colegas. Después de que me fuera, Gu Lingchen nunca volvió al centro de cuidados posparto. El estado de ánimo de Zhou Nini empeoró progresivamente y se enfadaba con el personal a diario. No dejaba de llamar a Gu Lingchen. Una vez, un colega la escuchó exigirle enfadada: Gu Lingchen, ¿por qué pagaste el doble del precio para volver a comprar ese departamento y su maldita casa conyugal? Ahora está casada, nunca volverá a vivir allí contigo. Lo vuestro se ha acabado para siempre. Mi colega se lamentó amargamente de que nunca debimos haber aceptado su caso. Ha estado armando jaleo en su habitación día tras día, comportándose como una loca. Las otras futuras mamás están furiosas y no dejan de quejarse. Estábamos tan preocupados de que pudiera hacer alguna locura que incluso trajimos a un psicólogo, pero ella también lo echó punto más tarde. Durante el festival Qingming, Pei Lang y yo fuimos a presentar nuestros respetos a nuestros padres. Su parcela estaba justo al lado de la de nuestro hermano menor. Ante ambas tumbas había un ramo de gardenias blancas, igual que los 2 años anteriores. Las grandes flores, más blancas que la nieve, brillaban con gotas de rocío que rodaban por sus pétalos abiertos. La fragancia tenue y delicada llegaba en volutas a mi nariz. Contemplé en silencio los 2 ramos. Recuerdo que cuando aún era niña, un año después de haber terminado de barrer las tumbas en el festival de Qingming, mi madre y mi padre bromeaban sobre sus últimas disposiciones. Sin preocuparse, mamá nos dijo a los niños: nunca me han gustado los crisantemos, las gardenias son mis favoritas, cuando me haya ido, traedme gardenias cuando vengáis a visitarme. Mi papá escupió varias veces en señal de desaprobación y la regañó por decir palabras tan desafortunadas. Ese año, Gu Lingchen tenía 15 años. El muchacho miró a mi madre y asintió con seriedad. Tía, lo recordaré, dijo. Te compraré gardenias en el futuro. Yo intervine con entusiasmo. Mamá, yo también, te compraré gardenias.
Mi hermano pequeño se interpuso entre nosotros, levantó la cabeza con una sonrisa radiante y soltó con ingenuidad: a mamá le gustan estas flores, así que yo también las quiero. Toda la familia se volvió hacia él al unísono y exclamó: pa, pa, pa. Una brisa primaveral sopló, levantando ligeramente las cintas de los ramos. Me agaché para recoger los 2 ramos de gardenias y, como en años anteriores, me giré y los tiré a la basura. Colocé los 2 ramos de gardenias de los brazos de Pei Lang uno por uno ante la tumba. El significado de la flor es amor eterno y promesa. El corazón de quien las regaló no era sincero. A mi madre le habría disgustado recibirlas.